2 décadas después de la original, Warner Bros. Ha publicado la 4ª entrega de Matrix, una película que describe un futuro distópico donde la población vive dentro de un ordenador. Es curioso que esta película se haya publicado justo cuando empresas como Facebook están empezando a trabajar con lo que se llama el metaverso. Arratsaldeon, buenas tardes. Y es que ese metaverso parece una versión 1.0 del Matrix que vemos en esta película. Una versión muy rudimentaria de lo que puede terminar siendo una auténtica realidad esta película. Hoy vamos a hablar con Vicente Ferrer, es consultor y analista internacional y además conoce por su trabajo todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico. Es experto en este asunto y nos va a dar todas las claves para entender qué es el metaverso, cómo va a afectar a nuestras vidas y qué futuro nos espera gracias o a pesar de él. Pero antes de hablar con Vicente, hoy comenzamos el programa con estas imágenes. Son auténticas obras de arte con formato graffiti. Las podemos ver en algunas paredes de nuestras calles. Hoy nos acompañan Néstor y Aitor Otaño, son padre e hijo y los autores de estas maravillas. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Menudas obras de arte, ¿eh? Bueno. Sí, lo intentamos. Oye, ¿cómo empezáis? Porque yo sé, Néstor, que tú ya desde pequeño hacías dibujitos, ¿no? En los cuadernos del colegio. He leído en algún sitio que eso lo has confesado. Sí, pues empecé de ahí a dibujar en sí, empecé en clase, que alguna bronca ya me llevaba y bueno, en base a eso pues empecé a ver en YouTube vídeos de graffiti y pues con uno de clase fui a pintar y desde entonces ya empecé a hacer letras. Y de forma ilegal. Eso es. Claro, porque sois padre e hijo y esto de forma ilegal, claro. Bueno, yo ya le veía en casa viendo los vídeos de YouTube que estaba viendo vídeos de gente pintando trenes y este tipo de cosas. Y encima en casa no me cortaba, o sea, empezaba a pintar lo que firmaba y lo veían ellos y así pinté una furgoneta una vez, puse mi firma y ese coche adelantó a mi hija y él le sacó la foto. Al principio yo no sabía que estaba pintando en forma ilegal. Lo que pasa es que su nombre es un poco especial. Es Néstor, es el nombre griego normal, pero en euskera es con X. Entonces es por eso que pude identificar su firma entre otras, porque firmó un Nesh con X. Entonces dije, ostras, esto es de Néstor seguro. Y bueno, pues eso, le saqué la foto. Al principio no le hice caso. Cuando dijo que quería pintar grafitis, obviamente al principio no le hice caso. Dije, bah, grafitis, menudo rollo, ¿no? Yo también pensaba que era, pues eso, problemas. Claro, sí, porque hay esta idea general de que ser grafitero es una cosa conflictiva, es una cosa que, bueno, que puede formar parte del extrarradio, ¿no? De las periferias. Y quizás en un primer momento, bueno, tú eres muy joven, Néstor, pero cuando eras adolescente, no sé si todavía se te puede llamar así, ya tienes algo más de edad, pero con 14, 15 años entiendo que se busca llamar la atención, pero han pasado los años. Ya te has asentado, de hecho, ahora, como decimos, estás trabajando con tu padre y ya es un arte, ya hay que prepararse bien y ahora es casi un trabajo. No hemos visto, estamos viendo, de hecho, algunas imágenes en pantalla de, bueno, auténticas obras de artes que realicéis. Esto ya no es lo que hace un gamberro, estamos hablando de arte, auténtico arte urbano, que es, yo creo, también algo que hay que reivindicar, ¿no? Cierto es que igual no es muy respetuoso el tema del grafiti, del vandalismo y tal. Y sí hay un poco de, pues yo qué sé, de rebeldía, de gente que lo hace, pero bueno, no todos son, bueno, lo de joven o mayor no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Pienso, pero hay gente que lo hace conscientemente y que lo hace como una manera de protesta y consideramos que es una parte del graffiti o incluso los del graffiti clásico dicen que eso es graffiti realmente. Lo que nosotros hacemos es más arte urbano o más artístico, sí, pero bueno, muchos que han empezado así, luego han acabado siendo grandes o son grandes profesionales que pintan en todo el mundo y digamos que las barreras son un poco difusas de un mundo y otro, no sé cómo decirlo, ¿no? Y tampoco a ver, si pensamos que está mal pintar en algún lugar sin permiso, pero si lo haces conscientemente, lo haces por algo y entonces te atienes a las consecuencias que pueda haber cuando lo haces, digamos, ¿no? Si te pillan, pues bueno. Mala suerte. Sí. Mala suerte o bueno, sí, no sé. Bueno, vosotros habéis tenido, creo que, la situación en la que, aun con permiso, os han llamado la atención haciendo un graffiti. Eso es, sí, varias veces. Sí. ¿Más de una ocasión? Sí, sobre todo una vez que pintamos en San Pedro tuvimos un conflicto con los vecinos, con algunos vecinos.
Encima jugando en casa, ¿no? Como suele decir. Sí. Bueno, no nos conocían esos vecinos en concreto, pero bueno, además íbamos a pintar un establecimiento particular con el dueño, pero han llamado varias veces a la policía, nos ha venido la policía y cuando ya ven que ya nos conocen los municipales de Pasallas, ven que somos nosotros, pues nada, nos dicen que les han llamado y ya está. Pues incluso al principio donde empezamos a pintar, siempre reivindicamos esto, que hay muchos espacios para el fútbol, para la pelota, para el deporte, para otras actividades, digamos, y por ejemplo, para los creadores no tenemos espacios, o sobre todo los que pintamos en la calle no tenemos espacio, no tenemos muros donde podernos expresar. Y la primera vez, cuando tuvimos que salir a la calle y nadie nos conocía, nos tuvimos que arriesgar y no salimos de noche, salimos de día, a los ojos de todos, a pintar en un lugar sin permiso y pintamos. Y sabemos que ahí se puede pintar, pintamos en un lugar que no tenemos permiso, no pedimos permiso. En San Pedro, detrás del frontón, solemos pintar ahí y no tenemos permiso. Cuando hacéis este tipo de trabajos, ¿cuál es el motivo que más os piden? Pues normalmente depende del sitio o la temática que ellos quieren, pues no sé, si es en San Pedro, pues el remo, pues cosas que tengan que ver con el sitio, con el alrededor. También nosotros intentamos un poco dialogar con el cliente y llevarlo un poco a nuestro terreno, porque siempre decimos esto, que nos sentimos un poco como un grupo de verbena, ¿no? Que ahora tienes que tocar, yo qué sé, una de rock y luego te vienen y te piden una ranchera. Y no queremos ser un grupo de verbena y no nos sentimos así. O sea, nos gusta sobre todo pintar mucho retratos, ¿no? Sí. Caras, retratos. Entonces cuando a veces nos piden cosas como ¿podéis hacer un decorado imitando madera, un material? Lo podemos hacer, pero... O también muchas veces piden un paisaje, pintar un paisaje de Donosti o lo que sea. Y justo los paisajes no... No es vuestro fuerte. Eso estaba viendo yo, que la mayoría de las obras que tenemos aquí, que estamos viendo en imágenes, son retratos. Yo hubiera pensado que un paisaje es más fácil que un retrato, porque es que el nivel de realismo que tienen esos retratos, cada vez que veo una imagen de un retrato, yo me quedo, me gustaría veros cómo hacéis estos murales, porque es que parece una fotografía. Pero el spray es como el que yo puedo comprar igual. Sí, en esta calle tienes dos tiendas en las que puedes comprar los sprays que usamos nosotros. Pero no utilizáis un tipo pincel, es que veo... Sí, mezclamos técnicas, depende también del tamaño. Muchas veces la gente esto tampoco sabe, te piden pintar con spray en una superficie igual que es muy pequeña, hacia abajo tiene límites, hacia arriba no. Hacia arriba digamos que podríamos utilizar, pues yo que sé, un compresor o una pistola como las que pintamos los coches, por ejemplo. Pero sería para ser más rápidos, digamos, o ser más eficientes, o porque la superficie es muy grande. Pero hacia abajo sí tiene, porque al final tienes que pensar que un spray pulveriza pintura, hace como un abanico. Entonces, los orificios, hay diferentes orificios y diferentes abanicos y diferentes, digamos, trazos que se pueden hacer en la pared. Y luego también puedes jugar con los movimientos de la mano, las distancias. O sea, importa cómo te mueves, importa corporalmente incluso cómo te mueves, qué movimientos haces, qué flow, ¿no? Digamos, el flow que puedas tener y todo eso importa. Se nota en el trazo, digamos. Entonces, sí hay una limitación hacia abajo. Entonces, al final la pintura es texturas, son manchas. Entonces, cuanto más texturas haya, más rica es la pintura. Y las texturas también las puedes hacer con otros materiales. Se pueden conseguir texturas mezclando aceite con agua, por ejemplo, que dicen que no se mezcla, ¿no? Pues a lo mejor las texturas que se generan mezclando el aceite y el agua a nosotros nos gustan y nos interesan y las podemos aprovechar para algo. Entonces utilizamos otras técnicas, utilizamos acrílicos, utilizamos rotuladores, utilizamos pinceles, pero cierto es que el spray nos da mucha rapidez, digamos, y resultados muy realistas, como bien comentas, que los podríamos aplicar al paisaje también, Y por cierto, estamos viendo, por ejemplo, en esta que tenéis las Cauchy, creo que es, ¿verdad? Que estuvisteis pintando con una grúa. Hemos visto también cómo andáis con las escaleras, con las mascarillas puestas, ¿no? Las mascarillas para evitar la toxicidad, ¿no? de estos productos que se utilizan para realizar este tipo de obras de arte.
entiendo que es un trabajo, vemos luego el dibujo finalizado, pensamos que es echar cuatro chorretones de sprays, pero aquí hay mucho más. Sí, la gente tiene una visión un poco romántica del trabajo de pintor. De hecho, se ha puesto bastante de moda hacer obras colaborativas, vamos a hacerlas entre todos, y realmente es un trabajo muy físico, ¿verdad? Eso iba a decir, que es muy físico. Al final nos echamos unos cuantos días ahí haciendo, y subir y bajar, y con todo el sol que pegaba ahí, cuando estabas pintando arriba te pegaba el sol en pleno, alucinabas. Por cierto, quiero recordar que Néstor ha sido ganador del campeonato de grafitis nacional a nivel estatal, y bueno, es un premio muy bueno y que de alguna manera también da fe de la calidad de este tipo de imágenes, ¿no? Sí, lo suyo, lo de la competición esta justo fue en la pandemia. Sí, en plena pandemia, y la pena fue que no nos vimos los artistas que estábamos, y no fue... Joder, no me sale. En las redes sociales. Fue con las redes sociales. Con fotos, sí. Aunque hubo directos en Twitch también, en la semifinal, en cuartos de final, semifinal, y en la final, creo. Sí. Y estuvo guay, pero al final se ha vuelto a hacer la competición. El que se acaba de hacer ha sido el doble de mejor. Hemos estado en varios sitios, hemos estado en Canarias, en Andorra. ¿Dónde están vuestras obras más significativas? Y la segunda pregunta, ¿dónde te gustaría pintar? Qué mítica pregunta. Yo me imagino dónde va a decir, pero bueno, la pregunta es obligada. Suelo decir en Nueva York, pero la verdad que mientras sea grande el muro, que sí me da igual dónde. O sea, como si es en Bilbao, o si es en o aquí, sí. Como sea una pared y me dejen hacer lo que yo quiera. ¿Y la obra favorita que has pintado en un momento? Yo diría que Lazcao Chiqui, ¿no? ¿Okay? No sé, cada una tiene, sí, pues yo qué sé, la de Lazcao Chiqui pues fue muy bonita, ¿no? Todo pues... Y es de los más grandes que hemos hecho. Y sí, de los más... Al final el tamaño hace mucho también. Me quedaría con Lazcao Chiqui. Hemos pintado, ayer hemos terminado una en Donosti, en Anoeta, en el nuevo gimnasio que van a abrir del Paco Yoldi. Hay 2 murales nuestros dentro. Bueno, el tema era un poco, pues eso, el fitness, el crossfit, ¿no? Pero bueno, lo que sí hemos mezclado un poco, que igual eso no se ve en la obra, porque se ven las figuras de personas haciendo deporte en el gimnasio, pero sí hemos querido hacer un pequeño homenaje, digamos, a 2 escultores guipuzcoanos que se llevaron muy mal cuando vivían, ¿no? Que son Chillida, que están representados en la ciudad de Donosti, Chillida, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, y hemos hecho la composición del fondo, se ha basado en 2 obras de ellos que están en Donosti, una El peine del viento y la otra de Jorge Oteiza que está en el Paseo Nuevo. Entonces lo hemos hecho como un poco los surrealistas hacían, pues la escritura automática, una composición en Photoshop de forma automática basadas en esas fotos, y han ido surgiendo formas de esas esculturas y colores que hemos utilizado en los murales. Entonces están en el fondo, yo creo que se ve más a Chillida, y en la realidad yo creo que Chillida también fue como más famoso también, no sé, o más popular, vamos a decirlo así. Pero también está Jorge Oteiza ahí, los 2 están, y luego salen figuras ahí de gente haciendo pues gimnasia. Sí. Antes de finalizar, sí que me gustaría recordar que estáis en YouTube. Hay de hecho algunos vídeos donde se ve cómo realizáis obras como la de Lazcao Chiqui, por ejemplo, que estamos viendo el vídeo, pero bueno, quien quiera lo puede ver también en internet. Nextgraph, que busquen, lo están viendo también en un rótulo, por lo tanto, quien quiera que entre, que contacte con vosotros, porque me imagino que aunque tengáis otros oficios, pues bueno, esto es aparte un extra que siempre viene bien, y si conseguimos que alguien nos llame, oye, pues perfecto, ¿no? Néstor se dedica profesionalmente a esto, ya, o sea, yo me dedico a otra cosa, yo solo le ayudo, de hecho cada vez Nextgraph es más Néstor. De hecho, este año pensaba ir a la universidad, a Bilbao, pero pues hizo la selectividad en la extraordinaria y se cubrieron las plazas con los de la ordinaria y no pudo ir, quiere ir este año, entonces decidimos este año hacer un año sabático y que se dedicara plenamente a la pintura, que es lo que está haciendo. Entonces está como autónomo trabajando ya, o sea que con 18 años y se dedica plenamente a esto. Sí. Pues vamos a animar a la gente a que entre a vuestras redes sociales, que busque Nextgraph y que bueno, vea estas obras de arte. Si a alguno le interesa, pues claro, que hable con ellos
y que les pida un trabajo que seguro que les va a venir estupendo también, ya no solamente para comer todos los días que decía yo antes, sino también pues bueno, para poder llevar a cabo esa pasión que tenéis los dos, que es... Paredes grandes. Tenemos paredes grandes. Ahí queda la reivindicación. Muchísimas gracias, Aitor, Néstor, por haber estado con nosotros y mucha suerte en este proyecto que habéis arrancado. Osondo. Venga. Y nosotros continuamos hablando de una peluquería auténtica. Ya ves qué divina. He venido ya al programa, ¿has visto qué guapa, qué ojazos me han puesto? A ti y a mí. Yo los ojos no, pero me han peinado, me han maquillado, me han dejado divino de la muerte, como dice la canción de las Azúcar Moreno. Pues hemos estado en Lirain y Apaindeguía, en Pasai Antxo, y este es el reportaje que os traemos. Nos encontramos en Pasai Antxo y diréis, ¿cómo es que se han venido hasta aquí? Pues muy fácil. Me veis al natural. Normalmente no estáis acostumbrados a verme así. Me soléis decir que qué guapa salgo y estas cosas. Pues tiene su truco. ¿Cuál es el truco? Pues ir donde unas buenas estilistas. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos en Antxo, en Lirain y Apaindeguía. Vamos a ir dentro y vais a ver el cambio que voy a dar. Kaixo, chicas, muy buenas. Vengo a que me hagáis aquí un retoque de los buenos, que tengo que ir a plato y tengo que salir guapa, guapa. Os presento a las estilistas del programa. Jessie, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y Cris. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, contadme un poquito. Vosotras ya lleváis unos cuantos años aquí. Y además recuerdo el día de la inauguración, en pleno Festival de Cine, dándole glamour. Sí, ya de empezar se empieza por todo lo alto. Llevamos 5 años y pico ya aquí. Cris, cuéntanos qué es lo que hacéis, a qué público os dirigís. A todo el mundo. Hacemos desde niños, mayores, jóvenes, modernos, colores. En cuanto a colores, sois bastante atrevidos, y lo tengo que decir, Jessie, porque tú además cambias del naranja al rosa. Tú eres la primera que pruebas los colores. Sí puedo, sí. El vicio me puede. Como buena estilista, oye, cuando tengamos un evento, una boda, una cena, una comunión, nos hacéis cositas especiales también. Sí, siempre se habla con la clienta o con el cliente a ver qué le gusta, cuál es su estilo. No todos somos iguales, con lo cual no todos debemos llevar lo mismo. Me estáis viendo sin maquillar. Para un evento de estos hay que maquillarse, Cris. Para eso también tenemos aquí el servicio de maquillaje. Por supuesto, de aquí tenéis que salir de punta en blanco. Divinas. Lo único que nos queda es vestirnos, o bueno, divinas o divinos, ¿no? También a los chicos. Aunque lo del maquillaje, los chicos, bueno, hay quien se maquilla. Yo he de decir que mi compañero Xavi, para televisión nos tenemos que maquillar ambos dos. Un poquito, a veces sí. Que salís más guapos, salís luego en las fotos, las ve mucha gente. Bueno, a ver, que yo he venido a que me pongáis guapa. Para televisión, a mí además los fans me suelen decir que es algo muy guapa, así que, ¿qué es lo que me vas a hacer, Jessie? Bueno, para empezar, la que es guapa siempre va a salir bien. ¿Un poquito mejorada? Sí, pero la partería prima cuenta. Pues, ¿qué te parece un poquito de peinadito, un poquito de color, un poquito de maquillaje y a tope? Oye, Cris, una pregunta, es que estoy viendo esa copa allá arriba, ¿que es que ponéis cócteles o cómo va el tema? No, eso es para hacer tratamientos personalizados de reestructuración, hidratación, brillo. Es una marca que tenemos que te deja un brillo en el pelo y te deja el pelo con una calidad de pelo que flipas. Eres una artista, y sí, o sea, esto yo ya estoy pensando, me estoy viniendo arriba y ya estoy pensando en el Festival de Cine, que me vas a hacer unas cosas espectaculares, lo estoy viendo, ¿eh? Qué ondas más bonitas. Oye, por cierto, estaba aquí cotillando un poquito el Instagram de la peluquería, veo que efectivamente tenéis estilos de todo y que os gustan los colores, ¿eh? Sí. Porque he visto por aquí colores así interesantes. Oye, cuando viene una novia para una boda, me imagino que es importante tanto el recogido, el peinado que vaya a hacer, pero también intentar tranquilizar a la novia, ¿no? Por los nervios que pueda tener. Sí, y sobre todo el día de la boda, que suelen venir con fotógrafos y demás, se suelen poner muy nerviosas. Pues sí, parte del trabajo, aparte de ponerlas guapas y que estén a gusto, es tranquilizarlas y que se vayan de aquí
pues por lo menos algo más tranquilas de lo que han entrado. Bueno, Cris, tienes que hacer maravillas porque la gente no está acostumbrada a ver mi cara sin maquillar aquí en televisión y ya ves que tengo un poco de trabajo. Pero bueno, tú déjame guapa, como sueles hacer. Una cosita para la gente que se maquilla en casa o los que intentamos maquillarnos en casa, un pequeño truco. Mantener la piel bien hidratada, limpia, cuidarla un poquito, mimar esa piel, porque así el maquillaje se te va a fijar más, te va a durar más y te vas a ver más reluciente. Y como decía al comienzo de este reportaje, este es el truco de la televisión, contar con unas buenas manos, con unas profesionales. Cris, creo que te lo he puesto un poco difícil con las ojeras, ¿no? Bueno, pero no hay nada que no se pueda arreglar. Pues ya sabéis, chicos, chicas de la zona, aquí en Pasai Ancho, Amarracheta 25, contamos con dos grandes profesionales que se van a adaptar a vuestras necesidades y nada, que vais a salir guapísimos por esta puerta. El reciente estreno de la cuarta entrega de Matrix nos vuelve a llevar a un mundo en el que los humanos viven en una realidad virtual y conectados a un ordenador. Este futuro distópico puede que no sea tan irreal como nos podría parecer. Hoy en NPI vamos a hablar del metaverso, un concepto que ha comenzado a pronunciarse hace muy poquitos meses y que nos plantea una realidad muy similar a lo que vemos en estas películas de Matrix. Hoy desde Cartagena de Indias, Vicente Ferrer es consultor y analista internacional, conoce el mundo tecnológico por su trabajo y forma parte del grupo Demos. Vicente Ferrer, Arratsaldeon, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hombre, a tu disposición. Un saludo a todos los amigos. Vicente, ¿qué es el metaverso? Porque a mí me viene a la cabeza pues así como un casco, unas gafas, algo que me conecto y que me metería en un mundo virtual. Claro, en principio lo que tiene de novedoso, porque más o menos pensamos desde que vimos pues la famosa Matrix, ¿no? Que a su vez está basada pues en obras de ese subgénero del cyberpunk de los 90, ¿no? En la que precisamente esta novela Snow Crash de Neil Stephenson un poco hace lo que es la palabra metaverso, ¿no? La palabra meta, ¿no? El metaverso, el universo en ese ámbito virtual, que normalmente lo pensábamos que era, pues, como lo entendíamos, ¿verdad?, desde aquel clásico Tron, de como meterse en el ordenador o en un programa o en un videojuego. Claro, esto en realidad sería mucho más allá. Sería el ser capaz de entrar, digamos, en vez de utilizar Internet, entrar viviendo en Internet. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues lógicamente viajar en Internet, digamos, creando, pues, a partir de, por supuesto, como son los usuarios, ¿no? Que los usuarios ponen un muñequito, un nombre que además es otro. Pues imagínate, serían 3 dimensiones. Entonces ya entraríamos en un dispositivo para la vista y unas pulseras seguramente para poder reproducir nuestras acciones, ¿no? Acciones dentro de esa decisiones y acciones con nuestros miembros dentro de ese universo. Entonces, en ese universo que, claro, se tiene tridimensional, digamos, dentro de la virtualidad, en la que no solamente viajas por Internet o te creas una nueva realidad a través de Internet, no solamente mirando la pantalla, yendo de una página a otra o entrando en programas, etcétera, sino en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, eso implica avatar, un avatar, digamos, ¿no?, que sería ese tú dentro de esa máquina. Y ahí empezarían a implicarse muchas cosas, que si queremos hablar. Claro, Vicente, porque además de pasear en un mundo virtual, podríamos incluso realizar economía dentro de este mundo, es decir, pues irnos de compras, incluso con las monedas digitales que están apareciendo en los últimos meses, en los últimos años, podríamos realizar compras dentro de este metaverso, de este mundo virtual. Es decir, podríamos prácticamente eliminar la realidad, la tangible, la real, para meternos dentro de un mundo virtual y vivir efectivamente como si estuviéramos en el Matrix de la película. Sí, sería pero en vez de tan aparatoso, ¿no?, como era que en la película, pues sería mucho más
electrónico, ¿no? Entonces, pero por otro lado, fíjate que en la novela no empezaban, ni siquiera había moneda, no se cabía ni imaginar moneda, sino ¿con qué empezaban? Pues se empieza con el avatar, ¿sí? Entonces, el avatar, ¿cómo quieres ser tú en esa realidad? Entonces, ya desde ese momento puede empezar todo un mercado y unas transacciones reales, que se transfieren al mundo real, de pues quiero este tipo de avatar o quiero este tipo de elementos que pueda crear o pueda comprar dentro de esa realidad, ¿no? Evidentemente sería mucho más guapo, o de pronto sería rubio, o tendría unos elementos que me han gustado de tal película o de tal cosa. Entonces, ya de entrada entramos en un mercado virtual que empezaría con lo de los avatars y continuaría, pues por ejemplo, fíjate, antes incluso del tema de la moneda, que ya lo estamos viviendo, pero lo estamos viviendo porque en realidad lo que vivimos en el cripto es monedas reales, digamos, en monedas virtuales, pero que utilizamos en la realidad, evidentemente. Es decir, aquí dentro de ese mundo tendría su propia moneda, entonces, que no sería exactamente necesariamente las monedas de la virtualidad cripto, que al fin y al cabo son transacciones reales, sino dentro de ese mismo mundo otras monedas dentro de esa realidad. Entonces, eso implicaría una complejidad de intercambio, de cambio de divisa dentro del avatar, fuera del avatar, del mundo cripto, digamos, de la virtual, de la realidad física, dentro del avatar. Podrían trasladarse algunas monedas o podrían utilizarse monedas dentro, podrían crearse nuevas monedas dentro de esa realidad. Eso ya implica una serie de transacciones complejas que a su vez, por ejemplo, plantean problemas o cuestiones que ya en la novela original se planteaban, de Stephenson, como es la propiedad privada. Poder comprar parcelas. Lógicamente eso tiene una serie de capacidad en cuestión de los megas o lo que tú, gigas que necesites o lo que sea ese espacio virtual. Pero claro, aparte del espacio, del terreno, digamos, la parcela digital está la casa que construyas, ¿sí? Entonces, y no solamente eso, sino que los espacios pues pueden estar en diferente época. Porque tú a lo mejor quieres vivir en una casa de Londres de 1900 al lado del Baker Street, de la residencia de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o quieres estar en una casa pues virreinal en Cartagena de Indias de 1650. Entonces, en definitiva, hasta se puede jugar con épocas y escenarios, al fin y al cabo. Sería como crear escenarios. Y eso supone una realidad, claro. ¿Cómo traduciríamos eso en el mundo real? ¿Realmente considerándolo propiedad inmobiliaria? ¿O es una especie de propiedad digital? Claro, es que ahí está la clave. Es decir, si podemos funcionar en el metaverso, el universo creado a nuestro antojo podría hacer que no querer salir de ese mundo, ese metaverso que hemos creado y quedarnos a vivir ahí. Ahí se plantea, efectivamente, ¿no? Como escribió Juvenal en el siglo I, creo que era el siglo I, el pan en el circus, ¿no? Es decir, realmente vamos, imagínate, con una paga universal, sería suficiente a lo mejor para que en parte pues tener fichas o elementos para poder estar, pues ser tú un guerrero guapísimo y tal en tu realidad o en la realidad virtual que tú hayas buscado, has encontrado, has comprado una parcela, tal. Entonces, en ese aspecto podría una persona, también lo hemos visto en esa película que para mí es obra maestra de Nolan, de Origen, ¿no? Que se llamó en español. Es decir, vamos a ver, ¿cuántas horas podría estar ahí? Podría pasarse una persona la mitad de su tiempo, gran parte de su conectado a esa realidad, ¿no? A esa realidad que ya sería mucho más real que lo que hemos vivido, que ya pensábamos desde hace 20 o 30 años o 25 años, a raíz de todas estas películas de los 90, pero que pensábamos que, pues bueno, meterse un cacharro, tal, pero claro, esto es otra cosa, porque esto es una interacción constante con otra gente y en Internet. O sea, vivir en Internet supone ya
un realismo añadido que no estaba en lo otro, ¿sí? Porque sí que estás interactuando con personas de verdad, pero con sus avatares y con escenarios, es decir, espacios digitales creados entre gente real, ¿sí? Entonces, ¿esto supondría un cambio social en ese aspecto? Podría ser, ¿no? También es verdad que llevamos décadas en ese peligro de la realidad virtual y, por ejemplo, pues de los alimentos como se creían en los años 60, 70 en esas películas de ciencia ficción, ¿no? Con liquiditos y sustancias y ya está, pues vivimos en la cumbre de la gastronomía tradicional, ¿no? La experiencia de la realidad cada vez está mucho más valorada. De todas formas, a priori, lo cierto es que empresas como Facebook han invertido 10.000 millones de dólares en el tema. Fíjate que Instagram la compró el amigo Zuckerberg por 1.000 millones. Entonces, a esto le va a meter 10.000 millones. Y se calcula que podría ser un sector en el 2024 como máximo de 800.000 millones de dólares. Y eso puede influir, date cuenta que además tú que puedes estar viviendo dentro de esa realidad virtual, de esa realidad del metaverso, hasta puedes encontrar trabajos, imagínate. Entonces encuentras trabajos, vives ahí dentro, ¿no? Mientras tu cuerpo material no sufra o lo que sea, o se mantenga, puedes estar ahí dentro, trabajar, hasta cobrar en esas monedas o tener empleo, yo qué sé, de cualquier tipo. Entonces, allí tendríamos, por ejemplo, el tema de la propiedad privada y el tema de la privacidad. Porque, claro, el problema es que la ley se cumple, hay privacidad ahí, porque todo es grabable. Es que precisamente eso, Vicente, es a mí una de las cosas que más miedo me da. Es decir, si ya en la vida real, y lo hemos visto de hecho con la pandemia, cómo la élite, los gobernantes son capaces de controlarnos pues, a un nivel altísimo, si estamos dentro de un mundo virtual, si estamos viviendo dentro de un ordenador, allí pueden saber hasta cuándo te sacas un moco, con perdón de la expresión. Es decir, estaríamos controlados al 100% y los gobernantes podrían hacer con nosotros realmente lo que quisieran sin ningún tipo de límite. Exactamente. ¿Quién puede garantizarte o quién puede decir? Creo que en la misma novela hablaba de las escuchas, las cámaras, lo grabable, lo que se graba, lo que no se graba. ¿Cómo puedes controlar eso? Eso lo hemos vivido, pues estamos empezando a vivir con el tema, por ejemplo, de las elecciones, ¿no? Es decir, ¿es fiable el sistema informático? Bueno, pues casi tienes que creer como en la religión, ¿no? Porque tú qué sabes cómo controlar. Sin embargo, el sistema analógico está claro. Hay unos señores, hay unos papeles, hay unos tal. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, llega un momento en el que vas a entregar todo ese derecho de privacidad, porque claro, todo en ese ámbito sí que es absolutamente controlable por programas, que no tienes ni remota idea cómo pueden estar, ¿no? Entonces, estamos creo que en una situación que ya hace un par de años, creo que fueron 4 años, había una controversia, esa controversia que a veces he comentado, ¿no? La controversia Elon Musk-Zuckerberg. A raíz en aquel momento fue de cuando se les fue descontrolada una supuesta inteligencia artificial que empezó a emitir extraños sonidos y extraños mensajes cifrados y descubrieron que ese supuesto computadora, inteligencia artificial, trataba de comunicarse sin que lo supieran a propósito, sin que quisiera que se enterasen los humanos, trataba de comunicarse con otros electrodomésticos, otros aparatos. A ver si era. Entonces, y en un momento dado se lanzaron a por el cable, lo desenchufaron, eso creó una controversia, se hizo famoso, creo que fue, no me acuerdo en qué laboratorios fue, creo que tenía que ver con Zuckerberg, en Google, no me acuerdo. Y Elon Musk ya planteó en aquel momento que se tenía que, desde luego la tecnología tendría que tener una base como mínimo ética muy clara, ¿no? Para preservar la civilización y saber hasta dónde se puede llegar o no se puede llegar, porque de la misma forma que podemos hacer inteligencia artificial, decía entonces Musk, pues imagínate a nivel de empleo de nanotecnología, como sabes que conozco, empleo médico, el cómo, porque me gusta no solamente crear una cara virtual, sino quererme operar y ponerme con cara de serpiente o querer meterme, yo qué sé. Entonces, ahí lo que se va a plantear
definitivamente, evidentemente, son la base de los derechos fundamentales, ¿no? Y exactamente qué somos. Somos humanos, existe la ley natural, hay que respetar esas cosas, ¿no? Porque, claro, esa moral dentro de esa realidad del metaverso regirá la misma moral o la misma ética y, por supuesto, las mismas leyes y, por tanto, los mismos fundamentos de derecho y, por tanto, los derechos fundamentales. Y eso es un peligro más para este metaverso que puede convertirse en un auténtico soma, puesto que la vida desgraciadamente puede ser difícil, puede ser desagradable y el metaverso nos permite convertir la vida en lo que quisiéramos, en lo que siempre hemos soñado. Date cuenta que es como, en parte, ¿no? Y no es que quiera atacar la libertad de consumir drogas, que eso cada ser humano, pues bueno, según su ética o su moral, pero claro, si estamos afrontando el hecho de que es consumir sustancias, ¿no? Unas veces pues para conseguir unos determinados logros de X o en muchos casos para evadirse o estar en otra realidad, pues bueno, en esta ocasión sería sin las drogas. ¿Qué diferencia hay entre las drogas duras o evadirse de esa forma, aparte del daño físico que puede existir, con estar dentro horas y horas, evadirse totalmente de la realidad, ¿no? Entonces pasar de ser del homo faber de que Apio Claudio escribió, el hombre que hace cosas, ¿no? El hombre que crea su destino haciendo cosas en la realidad, al homo virtualis, ¿o cómo es eso? Entonces, ahí, en ese caso, desde luego se abordará lo que tú estás diciendo, el desafío, lo que está pasando en otros ámbitos, ¿no? Realmente qué civilización y qué base de civilización queremos tener, y qué ética, qué moral, qué ley natural vamos a respetar, si es que la reconocemos, y por tanto, bueno, ahí volvemos, como en ciertos temas sanitarios, a una cosa muy básica. Entonces hay que variar los derechos fundamentales y todo lo que se ha desarrollado de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Pues sin duda es apasionante este mundo que nos va a venir con el metaverso, un mundo en el que también hay peligros y, por supuesto, muchísimos dilemas éticos y morales que habrá que superar para que no acabemos utilizando este metaverso como aparecía en esa película distópica en Matrix o en otras tantas que hemos conocido. Vicente Ferrer, consultor, analista internacional, formas parte, recordamos, también del grupo Demos. Quien quiera verte en este canal puede entrar en demoslibertad.com y ver todos los vídeos en los que expones tus criterios políticos y jurídicos, interesantísimos, los recomendamos desde aquí. Gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por habernos atendido y te mandamos un abrazo bien grande. Un abrazo, Xavi, Nerea y a todos. Pues Nerea, hoy que estamos guapísimos gracias a la peluquería Lirain, que nos ha puesto fantásticos y estupendos, ¿nos vamos a tomar algo o qué? Porque hoy podemos lucir, ¿eh? Podemos lucir maquillaje, peinado, podemos lucir Yo todo. creo que es una de las mejores opciones. Hay que empezar bien el año, divinos, guapísimos, así que nada, nos vamos a tomar, ya sabes, nuestro gin tonic. Nuestro gin tonic y más guapos que nunca. Y si quieres ir a tomar un gin tonic tan guapo como nosotros, ya sabes, en Pasay Ancho, peluquería Lirain.